Bueno, este es el panel de periodistas. Yo soy Mauricio Llaver. Probablemente hayan deducido que no soy nativo digital, pero no importa. Vamos a tratar de arrojar un poco de luz, seguramente sin éxito, sobre cómo hacer periodismo en estos tiempos, donde la tecnología abre unas posibilidades extraordinarias, pero a la vez nos complica la vida en el momento de hacer periodismo. Así que quiero contarles que acá los presento yo, se presentan cada uno. Está Federico Lemos de Sitio Andino, está Gabriel Conte de MDZ, está Adrián Sgroy del Diario 1, Jorge Hirschbrand del Sol Online y Claudio Barros de Los Andes Online. Pueden aplaudir ahora. Para los que venimos de una época de periodismo más clásico, que era el diario de papel, y acá cuando hablo de periodismo hablo básicamente de periodismo gráfico, es decir, el que se escribía, no del periodismo de radio o de televisión. La irrupción de los medios digitales, la verdad que ha sido y está siendo una revolución extraordinaria. Es un ritmo distinto, es una manera distinta de mirar las cosas, y bueno, de eso quiero que después hablen más bien ellos, que están en la diaria, que yo. Simplemente me gustaría contarles una anécdota. En el año 2005, es decir, no hace tanto, hace 9 años, yo escribí una columna en el diario Los Andes sobre el tema minería, que siempre genera quilombo, y fue mi récord de feedback. Tuve 15 mails en los que me comentaban la columna, 8 en contra y 7 a favor. Eso tampoco ha cambiado mucho. Hace poco subí una cosa a Facebook y recién lo hablaba con Claudio y hubo 140 likes, hubo más de 70 comentarios. Quiero decir, eso me parece que simboliza bastante cómo las cosas están cambiando. A mí me parece que lo más interesante de todo lo que podamos decir hoy es que es imposible sacar una conclusión general. Estamos como, recién el orador anterior hablaba de la invención de la imprenta. Bueno, yo creo que estamos en términos históricos en un periodo equivalente. Todo es nuevo, todo se está haciendo, todo es ensayo y error. Y bueno, es imposible que hoy saquemos conclusiones generales, entre otras cosas porque puede haber en este momento un par de pibes, y que ojalá fuera en la Argentina, que estén en un garaje inventando algo que desconocemos totalmente y que en 1 o 2 años pueda ser una nueva revolución tecnológica. Hace 10 años se estaba inventando Facebook, Twitter se estaba inventando hace 7, 8 años, así que no sería improbable que eso estuviera sucediendo. Así que, bueno, yo no quiero ponerme a hablar porque son muchos oradores, así que me gustaría un poco contarles. Lo interesante de Federico y Gabriel es que ellos vienen de medios que son nativos digitales. Adrián es de un medio que nació como diario en papel hace poco más de 20 años, es decir, ya es un tiempo relativamente interesante. Jorge viene de un medio que también nació en papel, pero ya un poco más acá, poquito más de 10 años. Y Claudio viene de un medio que nació hace 131 años en papel. Es decir, Y lo vio nacer. Cuando nació el medio en el que Claudio Barros todos los días tiene que escribir cosas adaptadas a este instante, probablemente no había nacido el abuelo de Steve Jobs ni el de Bill Gates y seguramente no el de Mark Zuckerberg, por ejemplo, para que nos demos una idea. ¿Qué quiero decir con eso? Que un medio digital tiene que estar construyendo sus propios atributos y valores ahora. Y un medio que no es nativo digital tiene que aplicar todo eso, pero sobre un sistema de atributos y valores que viene desde hace muchas décadas y en este caso de más de un siglo. Así que lo interesante de esta mesa es esa heterogeneidad. Creo que ninguno está muy seguro de cómo tiene que hacer las cosas, ni lo vamos a concluir acá, pero me parece que es un punto que vale la pena resaltar. Así que, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Gabriel? ¿Fede? Gabriel asumió esta semana como director de MDZ Digital y ya se quedó ronco, calculen. Así que, Gabriel Conte. Hola, no puedo hablar.
Háganme hablar poco, pero buenas tardes. No sabía cómo arrancar, pero en principio les quería contar que MZ nació hace 8 años. Es la segunda vez que soy el director del diario. Es como un sistema de turnos. Estuve hace 4 años, 2 años, y el lunes arranqué de nuevo y ya estoy afónico. No es que nos gritemos, pero bueno, no, tampoco tiene mucho que ver con la actividad, pero realmente les quería decir que cuando arrancó el diario pensábamos muy distinto a como es ahora. Lo hemos venido charlando bastante. Cuando arrancó se pensó como un portal, un sitio de tráfico de información vinculado a Mendoza. Y rápidamente, en un principio era un diario más bien de tecnólogos, que agregaban contenidos interesantes todos, con una gran fortaleza de diseño y visual y con muchas herramientas que no se conocían, pero rápidamente los periodistas lo transformamos. Por suerte fue para bien. Los periodistas muchas veces destruimos lo que tocamos, sobre todo las noticias. Pero en este caso con MZ se transformó en un diario digital. Dejó de ser un portal, un sitio, para ser un diario, ¿no? ¿Por qué digo un diario? Porque empezó a tener noticias de índole local, el hiperlocalismo de cosas que pasaban en Mendoza y que empezaron a ser comunicadas más o menos en tiempo real. Algo que fue en su momento una novedad, fue de un gran impacto y que dio de baja casi, no sé, meses después de su nacimiento, la idea inicial que se había gestado durante muchísimo tiempo del diario, ¿no? Es decir, no digo que lo dieron vuelta a los periodistas, pero el concepto que le agregó el periodista en su trabajo dentro de esa plataforma hizo que los lectores se quedaran, optaran, aplaudieran y de alguna manera incentivaran la transformación de un portal en un diario digital con noticias eminentemente locales, muy fuertes. Y de ahí en adelante ha ido mutando permanentemente, algunos pasos para adelante, otros para atrás. De repente en algún momento pensamos inclusive que tenía que ser una red social de noticias, ¿no? En esto nosotros pensamos siempre que no hay un concepto con el cual casarse. Es algo que está en permanente laboratorio y experimentación, nosotros mismos lo hacemos. Tratamos de experimentar con nuevas herramientas para hacer coberturas y para llegar a la gente, y las redes sociales que utilizamos son de alguna manera otros medios. No es lo mismo el diario en Twitter, en Facebook, en YouTube o en cualquier otra red social que el diario en sí mismo. Se manejan en formas diferentes, intereses distintos. La empresa tiene también intereses diferentes. Lo que estamos tratando de hacer, de alguna manera, es de ver cómo todas las herramientas o todo este grupo de medios o este medio multiplataforma, como le queremos llamar, porque realmente no hay un concepto único que podamos aplicar, trabajan en conjunto, ¿no? Cosa que en un medio nativo digital es mucho más fácil que en los medios que tienen que tener una vinculación entre el papel y el diario. A mí, como se me acaban las pilas, les voy a pedir que cuando tengan preguntas las formulen. Bien, yo soy de Sitio Andino, hace 4 años nada más que está el diario, es únicamente digital, pero si bien nació digital, nació en San Rafael, y hace 4 años que está acá, la gente que lo compone, como mi persona, venimos de diarios que son de papel, entonces también era todo un concepto diferente aplicarse a lo que es el online exclusivamente. Teníamos alguna experiencia de cómo funcionaba más o menos un diario digital, pero fue como adaptarse un poco a un nuevo lenguaje que yo creo que de a poco se ha ido como adaptando. El diario hace un poco más de 2 meses incorporó un community manager para que nos orientara un poco y estamos como en una transición en cuanto a eso, a ese lenguaje, porque únicamente lo que hacíamos, por ejemplo, era la nota, era ponerla en Twitter o en Facebook, así como venía, sin saber cómo se manejaba ese idioma, ese lenguaje, y de a poco lo hemos ido como adaptando para hacerlo conocer un poco más al diario, introducirlo. Pero la gente, la que lo compone, los periodistas, son todo como de la vieja escuela, como decía Mauricio justamente, eso también es algo como desde las facultades también que quizás hay que repensar o replantear un poco para ver cómo esas personas, esos nuevos periodistas que salgan,
puedan tener una forma diferente de encarar la noticia o de verla, o también de mostrarla a través de las redes sociales. Y de a poco el diario se va posicionando, va ganando lugar acá en Mendoza. Y en cuanto a las noticias, justamente es eso, es cambiar la perspectiva, cambiar un poco más el lenguaje, pero respetando siempre la parte del periodismo, digamos, la parte básica y lo principal para que la noticia sea noticia. No sé si alguien quiere continuar o quieren preguntar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan en general todos de lo que comentaban recién de Crónica, digamos? Creo que está muy, pero muy lejos de lo que puede llegar a ser cualquiera de los diarios locales. ¿Lo ven como una posibilidad, una opción? Es cierto que Diario 1 fue un poco más jugado al principio. No sé qué opinan. ¿Está prendido? Bueno, con el público que hay en Mendoza a mí me parece que es una utopía gigante. Tendemos a lo que está de afuera, por lo general lo aplaudimos. Viene de Crónica, entonces lo vemos como algo bueno. Ahora, si lo llegamos a hacer acá, todos los que estamos acá, nos matan en 2 o 3 horas. O sea, ¿pero los matan de la dirección de arriba? Nos pueden llegar a matar desde arriba, desde abajo, el lector, el pacato mendocino, todos. De todos modos, están jugando, ustedes de Diario 1 están jugando un poquito ese estilo últimamente. Nosotros estamos tratando de volver al estilo que impuso Nacho Castro en Diario 1 hace unos 5 años atrás, que empezó también con un poquito de relajar un poco la noticia, divertirte o divertirlos a la gente que estaba del otro lado, sin llegar al estilo de Crónica, que lo respeto por supuesto, no sé si están los chicos ahí, sin llegar al estilo de Crónica, pero Nacho había empezado como a divertirte, a hacerte reír, a hacer que entres a una nota, como decían los muchachos de Crónica, que a una nota que jamás hubieras entrado, Nacho te hacía entrar. Estamos tratando de volver a ese lugar, pero me parece que estamos a años luz de nosotros acá en Mendoza aceptarlo. Lo vivís todo el tiempo, que eso hace poco Diario 1 publicó una foto en la tapa de papel, que a nivel mundial era una foto premiada y a nivel local se la bastardeó y nos bastardearon hasta el punto que decidimos no publicarla en la web, porque fue una cosa terrible. No sé si se acuerdan del caso que estoy hablando. Para los que no se acuerdan, es una chiquita de 3 años que murió por los golpes del padre, del padre. Que la abuela mostraba los golpes que había recibido. Una foto que a nivel mundial seguramente recibía miles y miles de premios. Acá se la bastardeó, les vuelvo a decir, hasta el punto que tuvimos que decidir no publicarla en el diario online para no recibir una catarata de insultos. Estaría muy bueno que abriéramos la mente de los mendocinos y que también aceptaran, así como aceptan a Crónica y todos lo aplaudieron. Sería un mundo ideal, ¿no? No sé si están de acuerdo ustedes, pero sería un mundo ideal reírnos un poco más y hacer el laburo un poquito más fácil. Sí, ideal es esta, pero ya que estamos. A ver, a mí me tocó vivir una experiencia muy importante sobre la repercusión que tiene una noticia una vez que es llevada a las redes sociales. Es una experiencia que la compartimos con Gabriel, tal vez no se acuerde, pero un día revisando archivos, carpetas, ¿sí? De periodismo tradicional, papeles, encontramos un viejo informe del Servicio de Inteligencia chileno que decía, entre otros datos, hablaba de la relación amorosa que existía entre Macera y Graciela Alfano. Para nada era una noticia nueva. Es más, esa carpeta yo la debo haber tenido en mi época de redactor de Los Andes, estoy hablando año 2002, 2003, y de repente decidimos hacer una prueba, y era armar de nuevo esa nota y ver cómo replicaba y qué pasaba una vez que la llevábamos a las redes sociales.
Eso fue, teníamos una sección que se llamaba La Bomba de los Viernes, ¿te acordás? ¿Sí? Y siempre poníamos cosas del pasado, historias, chimentos, pero relativamente serios, ¿sí? Con personajes conocidos. Bueno, me imagino que todos vieron después en Intrusos, en todos los diarios nacionales, todos hablando del romance como si fuese algo nuevo, del romance entre Graciela Alfano y Macera. Era tremendo. Hasta que, es más, ella misma salió a reconocer que había, bueno, sí, había tenido una relación. Bueno, eso más o menos nos da la dimensión de hasta dónde llegamos. Y realmente no sabemos hasta dónde llegamos. No sabemos cuál es el límite cuando posteamos algo desde nuestras propias cuentas o desde las cuentas del diario. Yo vivo pidiéndole, por ejemplo, a los periodistas, antes que nada, debo aclarar que soy un stalkeador serial de los periodistas que trabajan conmigo, para saber qué publican y para saber a quiénes siguen y qué están siguiendo, porque es muy importante. Creo que el periodismo digital y el vínculo con las redes sociales tiene dos tipos de entradas, ¿sí? Uno que es para sacar las noticias o la salida de las noticias y otro para incorporar datos, ¿sí? Entonces es importantísimo saber a quién vamos a seguir para de esa manera nutrirnos de datos. Bueno, como les digo, soy un stalkeador serial, me gusta mucho ver a quién siguen los periodistas, me gusta mucho capacitar a los periodistas y vivo insistiendo con la formalidad, lejos de lo que estábamos escuchando acá. La verdad, lo de los chicos de Crónica estuvo bárbaro. Insisto en la imagen que debe tener el perfil del diario, tanto en, no importa qué red social sea, pero debe tener una imagen y la debe cuidar. Y es paradójico que lo diga yo cuando soy un gran imprudente yo con mi cuenta, ¿sí? Y no la cuido absolutamente para nada. Tengo compañeros que permanentemente vienen y me dicen, che, eso no lo podés tuitear. Vos en tu bio dice, sos director de un diario y es complicado que salgas a putear, sobre todo cuando juega River. Me vuelvo loco y me desquito con el teclado o con el teléfono, según lo que tenga a mano. Y de algún modo es romper el molde, ¿sí? Y es cierto, somos muy formales, creo que todos los medios que están acá somos muy formales. Ocurrió algo hace una semana, creo que hubo una explosión muy grande en la madrugada en Godoy Cruz. Todo el mundo empezó a moverse a través de Twitter. Y la verdad que los que formamos parte del Club del Insomnio lo vimos. En mi caso empecé a llamar por teléfono a todos lados. Subimos un anticipo, empecé a trabajar la noticia y cuando terminamos de completarla ponemos que era un auto que había explotado y fue increíble, la gente no nos creía. O sea, la gente decía, el lector decía, hubo una explosión, ¿sí? Muy grande, se sintió en un montón de lugares. Ponemos la noticia, ponemos de qué se trató, dimos datos, ¿sí? Geográficos. Fue acá, se trató de tal lugar, fue un auto que fue robado y hasta la marca del auto. No, es mentira, contestaban. Lo están inventando. Es tremendo. Y a partir de ahí hubo una interacción, que es muy raro que se produzca esa interacción desde el perfil de Twitter del diario. Era porque en ese momento me lo autoricé yo a interactuar. Y creo que en un momento a un lector le mandé besis, y ahí fue cuando realmente se descomprimió la situación y empezaron a entender que sí, que había alguien que se había puesto a llamar durante 20 minutos a todas las comisarías de Godoy Cruz, bomberos, etcétera, etcétera, y molestando funcionarios incluso a las 2 de la mañana, y que realmente si lo estábamos publicando era por eso. Aún así no nos creían, y tiene que ver también con esto de esta relación horizontal que se produce en las redes sociales entre el medio y el lector, ¿sí? Como en ningún otro medio directamente. Estamos hablando de la prensa gráfica tradicional, el papel. Nadie va a venir y te va a gritar en la puerta de Los Andes, El Uno o El Sol, che, mentirosos, es muy raro, ¿sí? No se equivocarían, pero es muy raro. Lo mismo que la radio, un llamado, pero por lo general lo filtrás. En este caso es completamente democrático. Es un riesgo importante y estamos muy expuestos. Y es ahí donde la lección número 1 que tienen que tener los periodistas a la hora de interactuar con el público es el que se calienta pierde. Va tanto en las redes como en la vida, pero es así.
porque, a ver, en mi caso creo que hubiese invitado a Segurola y La Habana a más de uno. No sé si saben todos qué es Segurola y La Habana, a más de uno varias veces, pero es el juego que aprendimos a jugar, son reglas de juego que desconocemos, pero entendemos que el periodismo es uno solo. Hace tiempo, y esto para terminar, en un congreso de periodismo de investigación, uno de los oradores era un genio de informática, tenía el Samsung Galaxy 84, una cosa así. Claro, entonces empezó a hablar de los usos de las herramientas tecnológicas para periodistas, ¿sí? Después de él, le tocó el turno a uno de los periodistas del Washington Post, que hizo la investigación de Watergate. Entonces, iluso, preguntó cuál era la herramienta fundamental para un periodista. Todos tiraron cámaras, grabadores, teléfonos con, no sé, con fotocopiadora, impresoras 3D, bueno, de todo. No. La herramienta fundamental para un buen periodista es un buen par de zapatos. El periodismo sigue siendo uno solo. El tema es saber cómo manejar todas las herramientas que tenemos a disposición para poder brindar y de la mejor calidad que podamos y con, la mayor cantidad de variantes una noticia. ¿Sí? Pero el periodismo sigue siendo uno solo y creo que eso es lo que tenemos que cuidar y después ir acomodándonos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudio Barros. Soy coeditor de la web de Diario Los Andes. Más o menos transitamos todos, como bien han dicho algunos, las mismas situaciones. Respecto a la pregunta de Pablo, y coincidiendo en parte con lo que decía Adrián de lo de Crónica, hay una razón también por la que yo creo que no podríamos aplicar lo de Crónica acá a algunos medios, y es básicamente porque sería como robarle la identidad a Crónica. Es Crónica. Es parte de su esencia. Digo, si yo en Los Andes empiezo a tuitear de esa forma, todos me acusarían, podría ser muy chistoso, pero podrían acusarme de robarle la identidad y no tendría gracia. Es como si empezamos a titular todos como Página 12, ¿no? Me parece que lo que ha hecho cada medio por ahí a lo largo de los años, sobre todo también lo ha hecho Los Andes, para bien y para mal, es tener una identidad, que es por ahí una de las cosas más importantes que puede tener un medio, que es la misma cosa muy importante que tiene hoy por hoy un periodista, que es su identidad. Sobre esa base es que nosotros más o menos trabajamos. ¿Cuál es nuestro desafío? Se los contaba antes a Gabriel, también a Mauricio, cuando nos entrevistaban afuera. Los Andes tuvo un hito en el año 95 que fue ser el primer diario del país en tener una web, ¿sí? ¿Cuál fue el error? Creer que con eso bastaba, ¿sí? Durante mucho tiempo eso se marcó un precedente muy importante porque era la primera vez que un diario tenía una página web y sin embargo costó mucho entender después con el tiempo qué implicaba eso, que no era solo un sitio web donde vos colgabas las noticias, sino que las cosas eran mucho más amplias que eso. Bueno, hoy, 2014, estamos todos más o menos en el mismo barco, es decir, tenemos papeles que imprimimos o páginas web que ponemos con noticias, redes sociales y todo ese desafío. El tema es, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar, para dónde debemos ir y qué estrategia debemos usar. Nos ha cambiado mucho las reglas del juego. El juego para nosotros sigue siendo el mismo, que es lo que decía Jorge recién. La forma en la que nosotros trabajamos las noticias, eso es una esencia. Los Andes la trabajaba hace 130 años igual que las trabaja ahora. Que es decir, confías en el criterio del periodista, confías en el criterio del medio, consultás fuentes, ¿sí? Y sos lo más verosímil posible. La verdad es una cuestión que se puede discutir fuera de este lugar. Eso en esencia no cambia. Hoy que tenemos muchísimas más herramientas, tenemos redes sociales, tenemos lectores que son considerados consumidores, tenemos un feedback que antes jamás habíamos tenido. Antes solo poníamos noticias en un papel, se imprimían y se vendían. ¿Cómo manejan por ahí el minuto a minuto? Antes hacían el diario, lo mandaban a imprimir y se aguantaban la que viniera, digamos, bueno, otro día. hoy tienen la posibilidad de cambiar
hackear, retitular, bajar. Hoy por hoy, bueno, así, miren, sin ir más lejos, de anoche está el caso más reciente. A cierta hora hay gente que hace una carga del diario de papel en la web de Los Andes. Los Andes tiene todos los días la misma edición que se puede comprar en papel, está absolutamente completa en la versión online, ¿sí? Bueno, anoche, por ejemplo, un caso es, por favor, no carguen la nota que traiga el papel sobre Escocia. No tenía sentido. ¿Para qué voy a estar poniendo una noticia que va a salir, que salió impresa y que está impresa en la calle a la 1 de la mañana diciendo primeros sondeos dicen que gana el no, cuando para las 7 de la mañana ese no ya no solo era una especulación, era un resultado real que tenía un número concreto y ya era una votación cerrada y definida? Entonces, digamos, hoy por hoy nosotros tenemos este desafío, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este papel que todos los días se imprime y cuesta cada día más caro sacar a la calle y que cada día se vende menos, ¿sí?, no quede tan obsoleto al lado de una web con un montón de información? Sí. Sí, les quería hacer una pregunta, en verdad todo. A ver, porque es como que las noticias son inmediatas ahora. O sea, uno lee ahora la portada del diario de hoy a la mañana y ya es absolutamente vieja. La pregunta es la siguiente, porque con respecto a las redes sociales, ¿una primicia es del diario o es del periodista? No sé si se entiende la pregunta. O sea, el periodista cuando habla desde su cuenta personal de Twitter, ¿está hablando como periodista o está hablando como periodista o como persona o está hablando en nombre del diario? Porque muchas veces se suele confundir y hay, por ejemplo, sé que el caso de La Nación, por ejemplo, que lo que quería hacer era verificar, hacer que todas las cuentas de Twitter de sus periodistas fueran verificadas, como una manera también, o sea, de controlarle evitar robo de identidad, pero además como para hacerlo más, mira, flaco, sos periodista del diario La Nación. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí se entiende. Porque la tocaron de costado, pero no... Está bien. Mira, a ver, primero, vos trabajás en un medio, ¿sí? Sí, yo estoy como periodista de un medio, ¿no? Como periodista de Diario Los Andes. Estoy trabajando un tema, ¿sí? Tengo una primicia, ¿sí? Intentaré darla como medio, porque trabajo para un medio, ¿sí? Mi responsabilidad, primero, es como difusor. A ver, esto acá es donde nosotros no hemos trazado los medios aún una política. Por lo menos en Los Andes no existe una política de decirle al periodista, vos tenés que tener una cuenta de Twitter, o no tenés que tener una cuenta de Twitter, o si tenés una cuenta de Twitter, esto es lo que tenés que hacer con ella. No, eso hoy por hoy no existe, nosotros no lo regulamos, no se lo pedimos, no lo controlamos. Cada uno es libre. Ahora, hay algo que se llama sentido común, ¿sí? Que es, creo que cada periodista, yo como periodista, si voy a privilegiar, tirar una información en mi cuenta personal, ¿sí?, creo que sería desubicado y de poco sentido común de mi parte, ¿sí?, porque me estaría dando crédito a mí mismo y ha pasado en muchos casos. Pero bueno, esto es una cuestión de criterios personales, más allá de los criterios profesionales, porque acá Jorge tiene algo para aportar con respecto a esto. Y si estamos trabajando en una primicia y probablemente lo que nos apura es el tiempo, porque todo el tiempo hay gente dando información, intentaré por todos los medios de que la tiene el medio, no la persona. Somos el medio el que está tirando la información, ¿sí? El periodista después puede opinar desde su cuenta lo que quiera, o es lo que yo haría. Tampoco se lo pediría, repito, no se lo pediría, no se lo exigiría, no le diría abrirte una cuenta de Twitter o cerrarla o no digas esto. Y después, bueno, hay toda una discusión o todo un debate sobre qué puede ser primicia y qué puede ser o qué no en estos tiempos de redes sociales. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí, perdón, Claudio hablaba de sentido común. También hay una cuestión que es la ética profesional, porque, a ver, yo puedo tener una primicia, pero casi con seguridad accedí a esa primicia porque el medio en el que trabajo me daba oficina, teléfono, contacto, me paga el sueldo, etcétera. Entonces es muy difícil decir la primicia es mía individualmente y no del medio en el que trabajo. Y eso lleva a una cosa de la que también hablaba un poco Adrián, ¿no? De si por ahí se pueden hacer cosas o no. A pesar de que todo esto es nuevo, la influencia de redes sociales, etcétera, los valores siguen siendo más o menos los mismos de antes. Es decir, me parece que si se pudiera lograr una conjunción, es decir, medios modernos, muy tecnificados, muy ayornados, pero
con los valores y los atributos de siempre, es decir, tener credibilidad, tener ética, porque tener identidad, porque no te pongas a hacer lo que hace Crónica, porque lo sabe hacer Crónica y si lo hago yo quedo como un ridículo. Entonces, me parece que por ahí debería ir la cosa, ¿no, Gabriel? Mira, quería, acerca de tu pregunta, primero agregar otra pregunta, que suponiendo que la primicia todavía tiene ese valor periodístico, ¿sí? Que es muy raro porque con la promiscuidad que tiene el lector de medios digitales muchas veces lee algo y ni se acuerda dónde lo leyó. Pero la pregunta en todo caso sería, ¿de quién es la primicia? ¿Del medio que lo publicó primero o del medio que lo publicó primero en las redes sociales? ¿Sí? También es otra cosa. Hace poco, te diría un año, en Mendoza, no vamos a dar nombres por una cuestión lógica, alguien, un periodista, postea un dato interesantísimo. ¿Sí? Era de otro medio de la competencia. ¿Qué hicimos? Lo agarramos, hicimos 2 llamados por teléfono, lo metimos como un urgente, lo posteamos, la primicia fue nuestra. Fue del medio. Eso tiene que ver primero con la ética y después con la responsabilidad. Y hablando de ética, el tema que obviamente... Segundo. A partir de ese momento, también para que no repitamos nosotros ese error, para no incurrir en ese error, porque también está claro, las redes sociales son el paroxismo del egocentrismo, es así, ¿sí? Mientras más seguidores tenés, más grande la tenés, la cuenta de Twitter, ¿no? Es así. Claro, exactamente. Bueno, y es eso, entonces, en un momento tenés que controlar eso. ¿Cómo lo solucionamos en el diario? Cuando alguien está fuera en una cobertura o da un dato o tiene algo, lo puede postear porque muchas veces ese dato sirve para que el editor lo recoja y lo suba. ¿Cómo lo postean? Arrobando la cuenta del diario. Es una suerte de derechos de autor, si quieren entender, pero es así. Si algún puede ser también una manera de avisar que el periodista está trabajando y también y no como que pasaba por la calle y vi tal cosa y le sacó una foto yo. Claro, tenemos un dato, no sé, política. Claro. Cristina va por la reelección, ¿sí? Y lo postea un periodista del diario. Bueno, va a ir con él, @el Sol Online, ¿sí? Entonces, es casi un mensaje, estamos trabajando este tema y lo estamos llevando a la pantalla, básicamente. Cuando tenés que medir y tenés que priorizar, o sea, tenés un montón de factores. Tenés la presión de tu lector en Twitter, que es inmediata, todos los que usamos Twitter lo conocemos, es inmediata la presión que te mete el lector de Twitter para que le transmitas la información como vos recién lo contaste con el tema de la explosión, por ejemplo. Tenés la ética, tenés la responsabilidad, ¿a qué es lo que le da más importancia? Y a esto voy, por ejemplo, en un caso crítico, como fue, por ejemplo, hace un mes y medio, la muerte de Falda. No sé por qué te respondo muy simple, y en ese caso vuelvo al romanticismo del periodismo de siempre, ¿sí? Nosotros no lo publicamos, no lo teníamos chequeado, no lo publicamos. Tan simple como eso. No cuestiono a los medios que lo publicaron, vaya uno a saber con qué fuentes se manejaron. Bueno, perfecto, y confiaron en sus fuentes. Me gustaría saber también qué priorizaron los otros chicos para sacarlo, o sea, qué priorizan ellos en el momento de una nota crítica, o sea, no puntualmente el tema de la mortalidad, o sea, te lo puse como un ejemplo, pero a la hora de tener una noticia crítica, ¿cuáles son las estrategias de comunicación críticas que utiliza cada uno de ustedes para informar? En este caso, hablo por lo que ocurre en el Sol, es simple. ¿Está chequeado? Sí, por más de 2 fuentes, o mínimo 2 fuentes, ¿sí? ¿Lo sabemos? ¿Hay alguien que se haga cargo de eso? No importa si es off. ¿Hay alguien que se está haciendo cargo de eso? Sí, listo, lo subimos, ¿sí o no? Yo quiero, antes de llegar... Sí. Los medios cayeron en la trampa, como caí yo como usuario y ex periodista de un medio, y nadie se hizo cargo. O sea, nadie reveló la fuente, que la sabemos todos, que fue, creo, el vicepresidente de la República Radical, que dijo que el chabón estaba muerto. Yo le voy a contar... A ver. Te manda... En este momento te manda Besis. Me voy a plantear acá como representante Mauricio, de la República Radical y no. ¿Podrías explicar qué fue lo que sucedió? Porque hay gente que no sabe del caso. Explico rápidamente. El intendente de la ciudad capital de Mendoza, que se llama Víctor Fallad, falleció hace poco más de un mes
tenía un cáncer, estaba internado, se estaba esperando la noticia, ya estaba agonizando. En un momento determinado él estaba internado en un hospital que se llama Hospital Italiano. Empezó a surgir la noticia de su fallecimiento en forma oficiosa. Después sucedió que muchos allegados e incluso algunos enfermeros del hospital, por lo que yo después pude conocer, ya empezaban a confirmar que efectivamente había fallecido, y por redes sociales, que lo interesante de este caso es eso, es que me parece que por primera vez en Mendoza hemos visto cómo la presión de las redes sociales puede llevar a meter la pata. Por ejemplo, el tuit oficial de la Unión Cívica Radical, que era el partido al que pertenecía Fayad, lamentaba su fallecimiento. El tuit oficial de, por ejemplo, radicales como Julio Cobos, lamentaban su fallecimiento. Entonces, bueno, de pronto un medio subió la noticia del fallecimiento. El Hospital Italiano en su propia página confirmó el fallecimiento y después lo bajó. Entonces, bueno, hubo un par de horas de gran incertidumbre, de gran debate periodístico sobre si había estado bien publicar sin tener ultra confirmada la muerte o no. Pero, a ver, hay que decir dos cosas. Lo digo yo, que no estaba en la trinchera, entonces puedo mantener cierta distancia. La noticia no era descabellada, efectivamente se confirmó porque falleció, fue cuestión de que por ahí se adelantó un par de horas en las que probablemente ya estaba fallecido, porque tampoco quedó muy claro, pero bueno, eso ha generado un debate tan interesante que cuando hiciste la pregunta dije, bueno, no sé por qué me sonaba que este tema iba a salir, sabíamos que iba a salir, así que me parece que quizás a partir de ahora se desarrolle lo más interesante del panel. No sé, ¿quién quiere empezar? Vamos. Bueno, mi medio fue el que lo publicó y fue un error. Hace una semana cambió de director. Me parece que no es necesario abundar sobre el tema porque es muy incómodo para mí y además porque Fayad está muerto, lamentablemente, y porque sé lo que pasó. En ese momento yo estaba en Roma entrevistando al Papa, me enteré cuando volví del chasco, del papelón, también me enteré cuando volví de la muerte del Viti y después indagué cómo fue y evidentemente algo de razón había, si se había muerto antes. Me parece muy truculento que hablemos de eso ahora, ¿no? Pero sí fue un error publicarlo. El origen fue un Twitter, no se respetaron los protocolos del diario habituales, nosotros tenemos mucha cancha con eso, probablemente por errores que se habían cometido ya en otros casos. Nosotros también tuvimos otro error grande, que fue el caso del saqueo, en donde una community manager, nosotros tenemos 3 community managers, una community manager tomó un tweet, había como una campaña de anti-CAS hablando de que habían saqueos en Mendoza. Ella le creyó y lo tuiteó desde la cuenta del diario. Alerta, hay saqueos en Maipú. Y no habían saqueos en ningún lado, ¿no? Bueno, esa chica no duró una hora más en el diario, pero fue un grave error. El diario no lo publicó por otro lado, ¿no? En el caso del saqueo. En el caso de Fayad, sí. Por eso también hay que identificar que son medios distintos que pertenecen a una misma empresa y sería largo de hablar. Yo quería empezar hablando antes de esto, de un leading case que tenemos nosotros que se llama @rayos-y-centellas, que es Maxi Quinteros, un gran periodista, todoterreno, le decimos nosotros, que es tal vez un pionero en Mendoza en coberturas en tiempo real por Twitter, que era un problema tremendo que teníamos porque lo mandábamos a un lugar y él contaba todo por Twitter. Cuando llegaba al diario ya lo habían publicado otro diario, porque lo leía en Twitter. Entonces lo resolvimos, nos ayudó a nosotros este caso líder. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer notas con widget, con coberturas que le llamábamos tweet portajes, tweet verturas, empezamos a inventar términos, no lo habíamos visto en otro lado. Entonces él contaba la conferencia de prensa por Twitter y se reflejaba en el diario. Y si alguien lo quería levantar, lo levantaba. ¿Por qué? Voy a responder una pregunta que también quedó y que vos respondiste a tu manera, Pocholo, que es, la primicia no es del periodista, no es del diario, es de Twitter. Porque cuando se empieza a retuitear un dato importante, es de Twitter, nadie sabe de quién fue. Entonces nosotros tratamos de que la primicia sea de nuestro periodista, nuestra y de Twitter, compartiendo un espacio en común, ¿no?
Entonces ahí nos dimos cuenta de ese poder que tenía utilizar herramientas tecnológicas. Y utilizamos a partir de entonces los widgets que los hemos empezado a usar de nuevo ahora en las coberturas para no tener que volver a la redacción a escribir una nota que ya es Vox Populi a través de las redes sociales, ¿no? Con fotos, con mini videos de Vine de 6 segundos o con videos en YouTube. Y lo aplicamos también a la cobertura de la última elección de Chávez en Venezuela, que fui yo, con el uso de Bambuser, que lo habíamos visto cómo se usó en la primavera egipcia, y lo aplicamos desde Caracas. Empezamos a usar Hangouts, pero nadie nos dio bolilla para entrevistar a gente en Estados Unidos fundamentalmente, y ahora que el Papa lo usó, él se ha puesto como más de moda y lo volvemos a usar, ¿no? Para hacer entrevistas que queden grabadas, dialogar gratis con gente de otros lugares del mundo e interactuar con los lectores, ¿no? Y otra cosa que nosotros empezamos a hacer a partir de esta experiencia de Maxi Quintero o de todo lo que veníamos viendo, también trabajaba con nosotros Jorge Hilbrand, Pocholo, fue los chats, ¿no? En donde los lectores chateaban con los periodistas que les contábamos lo que hacíamos, o llevábamos gente interesante, importante, protagonista al diario, para que chateara con los lectores, ¿no? Después Pocholo se lo llevó al Sol, acá los amigos lo hacen, usamos las mismas herramientas, nosotros lo abandonamos en algún tiempo, lo estamos recuperando ahora, con otras herramientas que han ido saliendo por suerte, pero realmente te das cuenta que, primero, reitero algunas cosas para que queden claras, el periodismo es siempre el periodismo. Nosotros estamos haciendo una versión nueva de la cosa, ¿no? El periodismo te cuenta lo que pasó en un periodo de tiempo. Nosotros estamos haciendo instantismo. Tengo una pregunta, Gabriel, con algo que comentaste. Traigo de vuelta dos casos. Lo de Fallat, que comentaste que fue la cabeza del director la que cayó. En el caso de los saqueos, fue el community manager el que cayó. ¿Por qué, digo, el director o el responsable se hace cargo del trabajo de los periodistas y no se hace cargo del trabajo del community manager? ¿No sería como el mismo equipo, toda la cara visible? Ese es un tema interno de cada empresa. Cada empresa sabe cómo funciona y cuáles son las responsabilidades. En nuestra empresa sabemos bien quiénes son los responsables y en este caso no fue responsabilidad del director, no cayó el director por esto, pero la situación de no respeto de algunos protocolos, de anarquía y qué sé yo. ¿El problema del que dirige que la gente de abajo no respete protocolos? Puede ser, puede haber una corresponsabilidad, sí, sí. Tengo cuentas en redes sociales. Y realmente, digo, yo me siento que soy parte de la marca, no soy un externo que comenta lo que le parece. Pero si vos tenés la instrucción de no publicar desde la cuenta de la empresa, del diario, una cosa que no está verificada por un periodista, ¿por qué un tuitero o un community manager se atribuye la tarea de un periodista, que es otra cosa, es verificar, corroborar? El problema lo tiene el medio, que no dio instrucciones, y si dio las instrucciones claro, y la persona no la respetó, digo, bueno, es una cuestión interna. Por eso. Pero el caso me parece que es distinto, me parece que ahí digo, hubo un error muy... Claro, porque digo, con el caso Fallat, por ejemplo, nosotros... 3 minutos estuvo en nuestra portada, 3 minutos, pero lo publicamos, ¿sí? Y ustedes, si hubiera una foto del momento en el que el médico dice no está muerto, sería genial ver esa foto de nuestra cara. Y sí, y no hubo... Ahora, es aquí donde está esta diferencia, porque por ejemplo, alguien como Jorge, como Gabriel, como Federico, como Adrián, yo no le tengo que dar detalles, ¿sí? Porque medianamente pueden haber entendido qué pasó en ese momento, y por ejemplo, en Los Andes no se castigó a nadie, ¿sí? Porque seguimos todas estas reglas de lo que explicaba antes Jorge, hicimos las llamadas, teníamos la fuente, teníamos 4 fuentes que nos estaban diciendo las cosas, y nadie nos apuraba. Esto es una que nosotros seguimos muy a rajatabla, a pesar de que no nos beneficia mucho en Los Andes, que es, hasta que no esté 100% verificado, no contemos nada. Saldré 10 minutos después que otro, quizás, a veces me ha pasado, salgo, pero bueno. Vos desde Los Andes hubiese actuado como actuó el periodista que no es de medios gráficos, sino que es un noticiero que salió a decir que los responsables eran la UCR Mendoza. No, jamás. No. No, porque por eso te digo que ahí está la diferencia. Yo se los puedo contar a ellos. Yo manejo las cuentas de UCR Mendoza. Yo cometí el error también, yo caí en el error, pero yo me basé en el medio. No soy un centro de noticias.
Y pero para nosotros sí. No, claro. Si el partido oficial al que pertenece nos está diciendo que está muerto, ¿a quién le vamos? Yo me voy a separar. Estamos entrando en un nuevo debate sobre el huevo o la gallina. Claro, a esto voy. Por eso te digo. Yo me basé en los medios y me equivoqué. Sí. Yo asumí mi error. Ojo, pará, nosotros estuvo 3 minutos, lo bajamos y pedimos disculpas. No, por eso, no, está bien. Por eso te digo, nosotros lo publicamos 3 minutos, lo bajamos y pedimos disculpas. Pero lo que te digo, con ellos, ¿sí? Que sí puedo charlar este tema y podemos decir, sí, bueno, mira, y Gabriel contó ahí algunos detalles sobre, perdón, Mauricio. Ahora, sobre los ataques que recibíamos, la verdad, creo que ni valía la pena ponerse a responder tweets de gente que se rasgaba las vestiduras como si hubiéramos dicho, mira, la Tierra es cuadrada y lo vamos a sostener. ¿Entendés? Diciendo... Porque no era descabellado. Claro, porque no era descabellado. Era previsible y no era descabellado. Esto tiene que ver con cuestiones ya, tiene que ver más con una práctica profesional periodística y con la confianza que te des en la fuente. Evidentemente, ellos tuvieron una fuente que de algún modo los traicionó. Porque después de algún modo no salió a bancar, o no. O tiene que ver con otra cosa. Miren, yo les voy a contar una pequeña experiencia. Hace año 2008, hablo con una persona que estaba muy cercana a Cobos. Le digo, che, cuando se muera Alfonsín, avísame. No importa qué hora sea, avísame. Casualidad, termino de hablar, 5 minutos después, murió. Claro, estaba Cobos como presidente porque Cristina estaba de viaje. Yo en ese momento trabajaba en MDZ y me acuerdo que teníamos preparado un especial, ¿no? Eran 5 o 6 notas sobre Alfonsín con una portada destacada. Bueno, lo subí de una, ¿sí? Y básicamente puse, lo único que dije fue, che, se murió Alfonsín. El director de ese momento, que no era Gabriel, me dijo, bueno, chequémoslo. No, ya está chequeado, está subido. ¿Cómo que lo subiste? Sos un imprudente. ¿Cómo lo subiste? Sí, eso está subido. Si es mentira, te tengo que echar. A ver, yo confié en mi fuente. 10 minutos después, saca la noticia Infobae. Infobae no, perdón. OC5N o TN, uno de esos. Y dicen, según el portal mendocino, yo estaba hasta acá. Jamás recé que alguna persona se muriera como en ese momento. Decía, por favor, que esté muerto. Bueno, 15 minutos después se confirmó, fue un golazo, no me echaron. Pero, unos años después, 2 años después, se muere Néstor. Y una persona muy importante de un medio de Mendoza accede a esa información antes que nadie. Y no confió en su fuente y no lo publicó. Antes que nadie. 10, 15 minutos antes de que lo publicara La Nación, les puedo decir. Que fue el primer medio que lo publicó. No confió en su fuente. ¿Por qué? No lo sé. Ahí está. ¿El periodista o la fuente? La fuente. Yo sé quién es. Claro. Entonces, bueno, ahí está. Primero, confiar en tu fuente. Segundo, la audacia de la que hablaban los chicos de Crónica para animarse a hacer algo más. Imagínate, si sos el primer medio en poner murió Néstor. Bueno, no, pero hay que diferenciar, Jorge, hay que diferenciar el protocolo de torpeza, ¿no? Porque finalmente, como colofón, nosotros podríamos decir hoy en MDZ, sentarnos acá y decir, miren señores, nosotros cuando publicamos que Falla se había muerto. Lo que pasa es que se subió la noticia, se bajó, se subió, se bajó, se subió. Y el primer tuit no fue el de la Unión Cívica Radical. El primero que lo tuiteó fue un ministro del gobierno de la provincia de Mendoza. O la community manager, o el community manager, o no sé quién. Y como era un ministro, en el diario dijeron, tenían medio dato, y la otra mitad se las dio el tuit del ministro. ¿Cómo un ministro va si no lo tiene confirmado? Un ministro amigo aparte del Viti, ¿no? Entonces no es que MDZ mate radicales, ¿no? Por lo del Viti, Alfonsín, pero la verdad es que hoy podríamos decir eso, pero no lo podemos decir con orgullo. Primero porque es una desgracia y segundo porque se cometió una torpeza enorme y le hicimos cometer torpeza a una cantidad de gente impresionante. A otro diario, a otros diarios y a otros community managers que no sé cómo salvaron la cabeza, pero
hoy lo pueden Me contar. preguntó todo el partido porque yo tenía una estrategia de comunicación y estaba trabajando junto con el equipo de los directivos del partido. Para una pregunta más porque arrancan los talleres y necesitamos... Te hago una pregunta para todos. Claudio recién decía que nadie los apura con el tema esto de ser la primicia. Muchos diarios, y todos lo saben, relojean las noticias. En Facebook también puedes relojear noticias. Para los que no trabajan en medio de cambiarle la fecha, entonces bueno, en Twitter no puedes relojear noticias. ¿Cómo manejas eso? O sea, si vos lo pusiste primero en Twitter, lo pusiste primero en Twitter. Claro. Entonces, ahí ya tenés una traba para relojear noticias. ¿Cómo lo manejan? ¿O cómo es una imposibilidad o no? A ver, la hora de publicación de una noticia es un elemento más que aporta a la información que estás brindando. Es más allá de la cuestión ética, es ser desleal con el lector si cambias el horario de publicación. Si lo cambias hacia atrás, ¿no? Porque si lo cambias hacia adelante, puede ser que estás actualizando una nota, le vas agregando información y la vas actualizando, y es justamente este compromiso, este contrato que tenés vos con el lector, donde decís, mirá, te estoy contando lo que sé a la hora que lo sé. La verdad que jugar para atrás es un acto de lealtad básicamente con el lector, porque tampoco creo que el lector de medio digital, de diarios digitales, se fije en ese detalle, en el relojito. Yo creo que si hacemos una encuesta, te darías cuenta que por ahí no hace falta poner el horario de publicación. Muchas veces sirve, insisto, como un elemento más a la hora de informar. Es uno de los elementos más que tiene la noticia, que antes no ocurría, porque obviamente salía el papel y se imprimió a la madrugada y duraba 24 horas esa página. Ahora no, ahora vas agregando información, vas editando, vas cambiando. Es eso. Creo que es como elemento de la noticia, debe ser respetado casi o igual que que la 5W del copete de una noticia. Lo otro es deslealtad, básicamente. Bueno, hay que cerrar. A mí me gustaría dejar planteada una sola cosita, que es una curiosidad que tengo, que todavía no podemos comprobar, que es algo que planteó en cierto modo Federico. Todos nosotros hemos sido educados dentro del periodismo gráfico para ser periodistas de papel. A lo sumo somos periodistas de diario de papel reconvertidos. Lo que va a ser interesante es conocer cuando venga una generación de periodistas nativos digitales completos, digamos, desde la facultad, desde que entran hasta el momento que salen, y que para ellos toda su vida esto fue lo natural. Claudio decía que Los Andes fue el primer diario que estuvo online en el año 95. Yo estaba en el diario Los Andes en el año 95, no le dábamos ni pelota a la edición online, entre otras cosas porque en la redacción del diario no había ni siquiera una computadora conectada a internet, así que nosotros mismos no lo podíamos ver. Por ahí después empezaron a venir y decían, che, tienen que poner acá abajo cuando tenga una nota con una cosa que es un hipertexto, y los mirábamos y decíamos, dejate joder, que encima más laburo, qué sé yo. Entonces, bueno, todo eso ha cambiado y está cambiando radicalmente, así que bueno, estamos en ese proceso y bueno, esperamos haber agregado algo más a la confusión general, qué sé yo. Yo creo, Mauricio, que ya tenemos una nueva generación de periodistas. De hecho, nosotros en Diario 1 tenemos dos periodistas solamente que han sido, no, dos o tres periodistas que han trabajado solamente online y que han nacido prácticamente y que se han criado en eso. MZ debe tener una parva de esa manera. No te confunda. Exacto. Periodismo digital. O sea, me parece que esa generación ya está, y coincido por ahí en lo que decía Esteban Godoy, que el periodismo va cambiando todo el tiempo y que hay que adaptarse. Y que hay gente que no se adapta y tiene que dar el gran salto, pegarlo, darse cuenta y animarse de que hay algo más allá. No solamente quedarse en un diario de papel. Eso, simplemente. Bien. Bueno, agradecemos a todos los periodistas, ya saben, voto, espacio. No. Bueno, le agradecemos a todos, les agradecemos a ustedes, aprovechamos de hacer el cierre, invito a Adriana para que ya hacemos el cierre acá directamente, hacemos un breve coffee, los que tienen que ir al taller, los que no tienen el taller, bueno, coffee y after.
Nuevamente agradecerles a todos, sobre todo por estar hasta esta hora. Es complicado para todo el mundo dejar un día de trabajo. Francisco Arián decía, bueno, hoy no hay redes en la sequía. Bueno, calculo que en muchos casos de ustedes pasa lo mismo. Así que bueno, ese esfuerzo se lo agradecemos mucho y seguramente nos estaremos viendo el año que viene. Bueno, gracias a todos por estar. Una extensa jornada, pero creo que muy interesante. Y bueno, espero que hayan tomado nota de todo y bueno, sigan capacitándose, aprendiendo de esto que recién comienza. Así que bueno, gracias por estar. Nos vemos el año que viene.